Ahí empezó Profe, a ¿me grabar. escucha? Sí, te escucho. Listo, ya está, entonces. Joya. Bien, hacemos una consulta rápida de una compañera que nos decía que el 32 y el 33 no le habían salido. El A mí 32 sí me salió el 33 también. ¿te salió o no te salió? Sí, sí me salió. Ah, joya, joya. Pero bueno, el 32 nos decía de un recipiente abierto con masa despreciable, contiene 0,5. Es un problema de este tipo, muy parecido a otros que hemos hecho. Uno tiene el recipiente abierto con hielo. Eso es hielo. Qué lindo dibujo, ¿no? Parece un chico chiquito lo que dibuja. Profe, de lo que no me quedó claro, si al final, como él dice recipiente abierto, y dijimos que sistemas abiertos no íbamos a ver, No, no, no. porque esto Temas, como que el calor pero no es un le... sistema abierto igual, porque solo intercambia calor. Que el recipiente esté abierto quiere decir que es un sistema cerrado, a pesar de que suene raro. Claro, Pero ahí no, me... aislado no intercambia nada, ¿no? En el Nada, aislado decimos la sumatoria del calor es igual a cero. Acá, claro. esto es un recipiente, un sistema Cerrado porque cerrado, intercambio a calor nada solo más. intercambia calor, o sea que puede entrar calor o salir calor. Y abierto Ok, intercambia masa también. Nosotros no vemos que es abierto. claro. Que el Claro, a mí recipiente, me confundió que empieza el recipiente abierto y dije, ah, chau. claro, no, no, pues hay que darle, sí, 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 es Chau. cierto. No, Abandono, no, no, que intercambia cuando- 4 moles de hielo por 3 moles por segundo. Claro, ahí imagínense si el problema además intercambiar la masa, ¿no? Tendría que variar. no, me Pero suicido. solo entran, no, no vale la pena, solo entran 800 joules por minuto. Me están diciendo el calor que está entrando, ¿no? Entonces me dicen durante 500 minutos puedo calcular, por 500 minutos puedo calcular el calor total que entra. Buenísimo, sé qué calor entró. Entonces después me dice, ¿después Sí, de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo? Entonces uno dice, bueno, a ver cuánto hielo hay. ¿Cuánto necesita para fundirse el hielo? M por L. Entonces uno calcula la cantidad de calor necesario para que se funda el hielo. Que van a ser, no sé, M por L igual no va a alcanzar, porque el hielo está, perdón, a -15. Temperatura inicial a -15. Este creo que lo hicimos en la clase pasada igual, ¿no? claro, eso después yo miré, Sí. igual a mí me confundió lo del recipiente abierto y ya de ahí no sabía cómo tomarlo, digo, Claro. pero es un sistema que él dijo que no lo íbamos a ver. No, 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 por eso. Acá lo que uno calcula es qué calor necesita para que se funda el hielo. El hielo empieza a -15, termina a 0. Esto acá es hielo, calor específico del hielo. Se Claro, llega a 0 grados y además después se tiene que derretir ese hielo. Entonces uno claro, calcula el calor y con ese calor y sabiendo cuánta energía entregó, uno dice, bueno, entrega 500 joules cada minuto. Y yo necesito, no sé, tanta cantidad de joules, una cantidad enorme de joules. ¿Cuántos minutos tarda? Ahí calculo, claro, me va a dar 22 minutos, más o menos. Después me está dice, bien. después de cuánto tarda en, la temperatura comienza a elevarse por encima de 0 grados. Comienza a fundirse hielo, perdón, no dije nada. Comienza a fundirse hielo es esto. Es cuánto necesitas hasta que llegue a 0 grados. Y cuánto tiempo, Claro, cuánto calor necesitas para que se derrita todo, es todo esto. esas dos, ok. Esas dos. Entonces uno va viendo cuánto tiempo tarda. Ahora, el 33 es también un sistema del tipo cerrado, no abierto, a pesar de que intercambie sudor y pierda sudor. Es un hombre que corre, ese que corre, y que nosotros corremos, y ustedes saben ya que regulamos nuestra temperatura por el sudor, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Qué le pasa al sudor para regular la temperatura? Pues yo había estudiado en biología del colegio, me habían dicho que manteníamos la temperatura constante gracias al sudor, que era un mecanismo de homeostasis, ¿es? No sé, estoy tirando cualquiera quizás. Ustedes son los biólogos. Refrigeración. Refrigeración, bueno, sí, para mantener el sistema estable. Y me habían dicho y yo no entendía por qué. ¿Por qué es un sistema de refrigeración del sudor? Que si transpiro, me enfrío. ¿Por qué? Porque uno transpira, uno se enfría cuando la transpiración se evapora, por eso sentís Eh, ese fresquito en la cara eh, cuando te corre el viento y estás transpirado. Buenísimo, Hacho. Exactamente, es eso, es cuando se evapora. Uno puede transpirar como un animal y no enfriarse si la transpiración no se evapora. Por eso te dicen, lo que mata es la humedad. Cuando hay mucha humedad ambiente, uno transpira y la transpiración no se evapora. La transpiración solamente se deshidrata a uno y no le sirve como mecanismo de refrigeración. Transpira Mm, mucho más de lo necesario para enfriarse realmente. Por eso en los ambientes húmedos se siente mucho más el calor. En la selva se siente más el calor que en un lugar seco, que en la montaña, por ejemplo. O lo que enfría es la evaporación de la transpiración. Entonces lo que dice es, bueno, si corre, dice, ¿cuánto tendría que evaporarse para enfriarse 1 grado? Entonces uno dice, bueno, ¿qué calor necesita el ser humano para enfriarse 1 grado?
el calor que necesita el ser humano para enfriarse 1 grado es la masa del ser humano, esto era 70 kilos, por el calor específico del ser humano, que era 3.480 joules. Es menos que la del agua, pero es parecida a la del agua porque somos más que nada agua nosotros, ¿no? Sí. Somos mucha agua y un poquitito de algunas otras cosas. Y la temperatura me dice 1 grado. Un Kelvin o un Celsius puede ser. Entonces uno calcula qué cantidad de calor necesita para bajar 1 grado. Y dice, ¿de dónde va a salir esa cantidad de calor? ¿Cómo va a irse esa cantidad de calor? Bueno, se va a ir evaporando sudor. Uno dice, ¿qué masa de sudor voy a necesitar evaporar? Bueno, esa es la incógnita. El calor que necesito es el que calculé acá. Calculamos la cantidad de calor que tiene que disipar, y ese es el calor que necesito. La masa de sudor que necesito, no sé. Y el calor de vaporización del sudor es más o menos, porque estas cosas, imagínense que no son constantes. Depende del lugar en el que uno esté, la humedad ambiente, esto es como una simplificación. Su modelo es este. Entonces, de esa manera uno hace la cuenta y la masa que consigue dice que son 0,355, no, 101 gramos, dice, ¿no? Pues uno hace esa cuenta y dice 101 gramos, que es un montón 101 gramos, pero esto pasa, ¿eh? Por eso perdemos mucho líquido por transpiración. Aunque no la notemos, de hecho, en general no la notamos a la transpiración, estamos transpirando constantemente y no la estamos notando porque se evapora la transpiración. La notamos cuando es un ambiente húmedo o cuando nuestro cuerpo quiere refrigerarse y disipar calor rápidamente y transpiramos rápidamente y entonces no llega a evaporarse. Pero en general no notamos, estamos todo el tiempo evaporando humedad por la piel nosotros. Bueno, 101 gramos, y después el segundo punto dice, compáralo con el volumen de una lata. Dice, bueno, si son 355 gramos una lata, ¿cuánto es 101 gramos? Más o menos es 1/3. Por eso dice aproximadamente 1/3. Es como muy de hacer cuentas con los dedos, no pide cuentas exactas el segundo. Pero el punto A, que es el importante, es ese. Uno calcula el calor que necesita para bajar 1 grado. Esto sería negativo, ¿no? Porque el grado es negativo, pero es lo mismo. Uno puede hacerlo así medio con los dedos y decir positivo. Uno calcula la cantidad de calor necesaria para bajar 1 grado, y después dice, bueno, ¿qué cantidad de calor necesito para evaporar un gramo, perdón, qué cantidad de agua necesito evaporar para poder disipar ese calor? Y es un problema. Era así, yo hice cualquier cosa, me parece. ¿Pero te dio? Sí, ¿Qué pero hiciste vos? Esto. hice la masa del... No, sí, claro, puse la masa del hombre, el calor del hombre, por la temperatura del hombre, más la masa de agua, el calor del agua o del hielo, no me acuerdo qué era, por la temperatura. Y despejé todo y me dio la masa. No, perfecto, eso es lo más serio. Bueno. Sí, lo más serio, ¿eh? Esto hiciste, igual a 0. Sí. Porque vos dijiste, lo que hizo ella es decir, bueno, el ser humano y su sudor, ese es el sudor, ¿no? Imagínense que estaba afuera. ¿Son un sistema de qué tipo? Calorímetro, por Son eso. calorímetros, Lo pensó claro. como un calorímetro, como algo Está raro. perfecto. Eso es lo más formal, es lo más Ok. elegante lo que hizo ella. Yo no iba a empezar por ahí, pero es lo más elegante. Lo que hizo ella es decir, bueno, esto es un sistema aislado. Porque hacemos de cuenta que, ¿cómo que el humano no cambia el calor con el entorno de otra manera? No, hacemos de cuenta que la única forma de intercambiar calor es con sudor. Entonces, el calor que sale del humano tiene que entrar en el sudor. ¿Listo? Nada más. Es Ok, todo lo que hay. bárbaro. Entonces, la sumatoria de los calores es 0. Esa es la solución más elegante. Está perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a abandonar este tema hasta el parcial. Eso ya son 9 ustedes. Podemos charlarlo del parcial, ¿no? Yo tenía ganas de hablarlo. Acá tengo un poco la fecha. Yo no sé si, me parece que mantienen el cuatrimestre como está pensado, ¿no? Ni idea. Si se mantiene el cuatrimestre como está pensado, aunque sea los feriados los vamos a mantener como están pensados, el viernes 10 Qué de bueno junio... se va a Quilmes, profe. Estamos viendo todo su Esto ya está, esto su calendario. es año pasado. Para que yo lo agarro y junto con el año pasado para ver si voy más o menos parecido o no. ¿Ven? El año pasado, cuando no habíamos empezado las clases acá, le dedicamos bastante más a los gases ideales. Pudimos ir más despacio. Estamos acá. Tenemos, y acá están todos ustedes. Al costadito. La pandemia. Pandemia. Bien, ven acá al costado es lo que hicimos el año pasado, mesas movidas, fluidos, bioelectricidad. Acá me fui a un congreso el año pasado. Este año supongo que no vamos a ir a ningún lado porque no se puede dejar a ningún lado. Este año entonces tenemos esto de acá. Estamos acá, hoy. Radiación y COSO. COSO es todo lo que vamos a ver, conducción, radiación, es lo que vamos a charlar hoy.
No sé si nos entra, porque esto es como demasiado compacto hacer primer principio de termodinámica en 2 clases, máquinas térmicas, y segundo principio, entropía y ejercicios en una sola clase. Para mí es imposible. Entalpía y energía libre de Gibbs. Para mí esto en realidad tendría que ser algo más así. Pero no me entraría este parcial. Pero este parcial yo lo había pensado como domiciliario, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, dígame, si no les parece, lo hacemos después de las vacaciones, no hay problema. Yo lo había pensado, quizás acá cuando terminamos la clase y todo eso, yo les mando 4 o 5 ejercicios, solo ejercicios, porque la teoría la pueden buscar en el libro, no tiene sentido hacer la teoría domiciliaria ahora, lean el libro y encuentren la teoría de la parte que necesitan, la teoría la veremos después cuando volvamos. Pero 4 o 5 ejercicios les puedo mandar a cada uno, y yo sé que este día no hay clase en realidad, pero me lo mandan por mail entre esta fecha y esta fecha. Entonces no es que es algo de tarea, sería como una tarea. Y con eso liquidamos el primer parcial. No sé, eso es una opción. La otra opción es hacerlo por acá, después de las vacaciones. No sé qué opinan, si quieren votar, si quieren tomarse un tiempo, si quieren escribirme después. Yo lo que pensaba era eso, dar toda una semana para hacer los ejercicios, así ¿qué pasa? Si hacemos toda la semana, no hay excusa del estilo de no tenía internet, ¿no? Porque estuvimos toda la semana, justo no tenía internet cuando terminé el último día posible para entregar a las 00 quizás, pero si lo haces un poco antes, en algún momento puedes mandarlo. Pero hacemos toda la semana, que sean 4 o 5 problemas de estos que estuvimos haciendo, muy parecidos, no van a ser exactamente el mismo porque justamente tienen la carpeta abierta, tienen todo ustedes para hacerlo, con lo cual van a ser un poquito problemas que hay que pensarlos, ¿no? Un poco, así que hay que darles una vuelta. Pero más o menos como para decir, bueno, cerramos cierta etapa. Después quiero suponer que en algún momento de acá volveremos a vernos, o empezaremos a vernos. Y podremos hacer el segundo parcial presencial y tomar la teoría de la Tal primera vez. parte y todo eso. Y bueno, y si no es el caso, no sé, ya pensaremos algo para más adelante. Pero de esa manera, decimos, los ejercicios del primer parcial están dados, están rendidos. Y cerramos una etapa de alguna manera. No sé. Si no, también puedo no tomar nada y tomamos todo presencial cuando volvamos. Y si no volvemos, ya veremos cómo arreglamos la cosa más adelante. Eso me gustaría que decidieran ustedes, no tienen que contestar nada ahora, porque además son 9. Si quieren pueden hablar todos, o no sé, me dicen ustedes. ¿Quiere alguno hablar, opinar, contarnos qué cree? No, por ahí, después de las vacaciones, el tema es que, la verdad que uno se olvida, yo al menos, Yo creo eso. yo me olvido. Es como que ahora estamos en tema y bueno, que uno va siguiendo las clases, hace los ejercicios, pero después de las semanas de vacaciones yo al menos no hago nada, sinceramente, por más que No, ya lo empezamos sé. más tarde y uno, Ya yo lo igual sé. trabajo. Ya lo sé. El tema es esto que dije, por ejemplo, de Claro. si lo hacemos en esta semana, de esta semana para esta. Porque yo en realidad lo que pensaba hacer inicialmente era llegar mucho mejor, y esta semana que la clase fuera, hola, acá está el enunciado, hagan consultas, y me lo mandan después. Me lo mandan más tarde, me lo mandan mañana, me lo mandan el sábado. Esa era mi idea principal. ¿No? Mi idea era tipo acá a las 12 del mediodía, les mandaba el parcial, el ejercicio, y antes de las 24 me lo mandaban de nuevo, 4 o 5 ejercicios, lo que haríamos en clase, lo único que les daba un poco más de horas por si tenían problemas de conectividad o algo, uno siempre puede agarrar, ir al vecino y decirle, che, puedo mandar las fotos de los ejercicios, me prestás el wifi un segundo, me conecto desde la puerta y te mando, si llegan a no tener internet, se les cae algo. Si no hago esto, si yo acá doy clase, y acá entonces no les puedo decir, che, bueno, terminamos la clase, háganlo para dentro de un rato, porque ustedes tienen tiempo para dedicarle, que ese tiempo es la clase. Claro. Pedirles una tarea, bueno, les doy toda la semana, a ver el tiempo en el que encuentran un rato para hacerlo. Si esta clase fuera clase, podríamos hacerlo, pero esto es feriado, yo no voy a dar clase el 10, ni espero que ustedes estén en clase el 10, ¿no? El 9 y el 10 de julio son feriados. Fin de semana largo, se pueden ir de viaje, o así sería si la vida fuera normal. Ya no, profe, yo me voy a tal lado, me pego unos días de escapada, bueno, no va a pasar, pero si nosotros terminamos nuestro último día de clases, es el 3 de julio. No sé. Sí, profe, está bueno. Aparte no sabemos qué va a pasar después de las vacaciones, tal vez tenemos que volver y va a ser un quilombo también. Por eso. Y además, capaz, ¿cuándo volvemos? Capaz que volvemos acá. Si volvemos acá,
y nos debemos todo el primer parcial, no se van a acordar de nada de termodinámica, porque acá fíjense, el año pasado a esta altura vemos fluidos, densidad, continuidad, estamos viendo cosas de fluidos, ¿no? De termodinámica. Entonces no se van a acordar de nada, y va a ser muy raro todo. Sí, Así que, profe, bueno. está buena la idea. Bueno, si alguno tiene alguna razón por la cual no puede, ¿no? Después me escribe por privado y arreglamos otra cosa. Y no es que esto es la única manera, ni que todos tienen que hacerlo así. Si alguno me dice, no, profe, yo la verdad no puedo trabajar de esta manera, porque es una cosa medio rara lo de hacer el parcial de esta manera, no se preocupen, arreglamos otra cosa, no es que es obligatorio. Yo sé que cada uno tiene situaciones muy particulares, así que bueno, entonces haríamos el parcial del 3 de julio al 10 de julio. Tendrían esa semana para hacerlo. Quedamos así agendado. Bien, avanzamos entonces un poquitito. La idea de la clase de hoy, como les dije, quedó, y vamos a hacer casi nada de cuenta. Vamos a hacer una cuentita para ver algunas cosas, pero la idea no es que sean ejercicios numéricos. Es ver, ustedes tienen un texto, perdón, esto es otra gente. Ustedes tienen un texto que es este, ¿no? El libro de Wilson Buffat, que empezaba con calor, que es donde estuvimos trabajando, que están los ejercicios cómo resolverlos, y cuando termina con la parte de calorimetría y antes de empezar con termodinámica tiene toda una parte en la que habla de los mecanismos de transferencia de calor. Transferencia de calor. Dice, describir los 3 mecanismos de transferencia de calor y dar ejemplos prácticos de cada uno. Acá hay ejercicios. Bueno, mi objetivo va a ser, no vamos a hacer los ejercicios de los 3 mecanismos, vamos a cortar un poco con la parte práctica, pero la idea es la misma, ¿no? Para la materia completa es poder describir estos mecanismos y poder dar ejemplos o explicar cómo intervienen cada uno. Así que venimos acá y escribimos nuestra carpeta, tan prolijo como puedan, mecanismos de transferencia. ¿Se acuerdan lo que era el calor? Energía. Energía, muy bien. ¿Que se almacena? No, se transmite. Se transmite. O sea que esto es súper importante, porque nadie va a tener calor, ¿no? La transferencia de calor solo existe en su transferencia, no existe fuera de su transferencia. Uno no puede tener almacenado calor. Entonces, ahí yo en el sitio web igual les puse unas imágenes que son mucho mejores que, quizás ya las vieron, que son un poquito, son de internet, ¿no? Están por todos lados, no es que me inventé nada, ni que dibujé nada, pero esta imagen que es muy, muy linda, muy linda, bueno, tampoco es que es una Está en obra el de arte. libro, ¿no? Está en el libro también, puede ser, sí, puede ser. Yo igual es una imagen de las que son libres en internet, en Google, si uno le pone... Entonces, esta imagen tiene acá dentro los 3 mecanismos de transferencia de calor, que son conducción, radiación y convección. Vamos a empezar con la conducción, que es quizás el mecanismo más simple. Conducción. ¿Se acuerdan qué era la temperatura? La energía cinética promedio. Muy bien. La medida, sí. La medida. La medida, claro. Muy bien. Entonces, si hay transferencia de calor, uno se entera de qué transferencia de calor porque hay un cambio de temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan que el calor uno lo mide sobre todo o a un cambio de fase o un cambio de temperatura? Lo que uno se entera de que hubo una transferencia de calor es por ese cambio de temperatura. O sea, ¿qué quiere decir? Que las moléculas se empiezan a mover más. La conducción es el mecanismo por el cual se va transfiriendo ese movimiento de moléculas, ¿no? Si yo agarro y digo, imaginémonos que tengo... Esto igual no es tan así, como todo lo que estamos viendo acá, son todos modelos, ¿no? Todos modelos. Pero si yo agarro y le transfiero energía a esta molécula de acá, o a este átomo de acá, transfiero energía, ¿qué le pasa a este átomo de acá? Va a empezar a moverse. Sí, va a vibrar. Va a vibrar, y como está agarrado o en contacto con otros átomos, va a empezar a vibrar de al lado, y va a empezar a vibrar de al lado, y va a empezar a vibrar de al lado, y va a empezar a vibrar de al lado, y van a empezar a vibrar todos, y de alguna manera, la energía que entró por acá, va a haber una parte de la energía que va a salir por acá. Parte va a salir, parte no va a salir, ¿no? Porque obviamente esto tiene que cambiar su temperatura. Pero esta vibración mecánicamente tiene sentido que se transfiera.
Yo les digo, esto no es tan así porque está descubierto que también los electrones transfieren calor. Ustedes saben, buen conductor del calor. ¿Material que sea buen conductor? Los metales. Metal. Metales. Y resulta que los metales también son buenos conductores de electricidad. Bueno, la Sí. mayoría, y un mal conductor del calor, Madera. madera. Y la madera es un mal conductor de electricidad también. Bueno, Sí. resulta que tiene algo que ver con los electrones también, no es solo la vibración de las moléculas. Pero nosotros vamos a pensarlo de esa manera, vamos a pensarlo clásicamente, pues ya es como mecánica cuántica el hecho de que los electrones vibren y todo eso. Pero en realidad, les cuento, la teoría real hay un porcentaje del calor que se transmite por electrones, no por vibraciones. Pero nosotros podemos entenderlo como que la cantidad de movimiento que se le da a estas moléculas va a llegar al otro lado del sólido o del líquido, y esa parte de la energía es calor que se está transfiriendo por conducción. Tiene que haber contacto, ¿no? Sí o sí. Sí. Tiene que haber contacto. Y es medio raro el hecho, cómo se modeliza la conducción. En general, la conducción, o la mayoría de los mecanismos de transferencia de calor, se modelan de acuerdo a la tasa con la que se transfiere el calor. Esto tiene un nombre, ¿no? Para nosotros, La Potencia. potencia. la potencia. Se transfiere de acuerdo a la potencia, de acuerdo a qué cantidad de calor se transfiere por segundo. En general se modela de esa manera. Imagínense que tenemos esa varilla de ahí, por ejemplo, ¿no? Esa varilla. Esa varilla de ahí la tenemos, y uno transfiere solo calor cuando hay una diferencia de temperatura, ¿no? Hay una temperatura caliente de un lado y una temperatura fría del otro. Fría en relación a la caliente, ¿no? Pero si no hay una diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor. Si está todo en equilibrio térmico, se llama, el calor no se mueve de un lado a otro. Solo se va a transferir cuando haya una diferencia de temperatura. Es necesario, vamos a poner acá, es necesaria una diferencia de temperatura para que haya transferencia de calor. Si no, el calor no se transfiere. Si yo estoy a 37 grados y toco algo a 37 grados, no estoy ni recibiendo calor ni transfiriéndole calor a ese algo. Estamos en equilibrio térmico, se llama. Cuando hay equilibrio térmico no hay transferencia de calor. ¿De dónde a dónde va el calor? ¿De lo frío caliente o de caliente al frío? De lo caliente a lo frío. Excelente. Esa es la manera espontánea y natural. Después vamos a ver qué puede pasar la forma contraria, ¿no? Hay máquinas que se encargan de eso. Pero el calor va de lo caliente a lo frío. Las heladeras, los aires Sí, acondicionados se sí. encargan de que cuando uno está en verano el calor sale para afuera. Adentro hace 20 grados, afuera hace 35, y el calor sigue saliendo de adentro para afuera. De hecho, si uno toca la máquina del aire acondicionado, está calientísimo. Tiene una parte donde intercambia calor y libera calor hacia el ambiente. Pero naturalmente, espontáneamente, el calor va de el cuerpo a mayor temperatura al de menor temperatura. Pregunta: ¿cuándo se va a transferir mejor el calor? ¿Cuando sea más corto o más largo esto? Más corto, Si es más corto, se transfiere mejor, ¿no? más Sí. rápido. Más rápido, exactamente. Más Ahora, rápido, sí. más rápido si es más corto. Entonces, la longitud nos va a reimportar. La No longitud. tiene que ver, sí, el área, ¿no? Muy bien. El área también va a importar. ¿Cuándo se va a transferir mejor? ¿Cuando sea más ancho o más angosto? ¿Cuándo se transfiere mejor el calor? ¿Corto? Más angosto y más corto. Más angosto se transfiere mejor que más ancho. O sea, si yo tengo una ventana chiquitita o si tengo una ventana enorme, ¿por dónde se enfría más la casa? ¿Cuando tengo un ventanal gigante o cuando tengo una ventana más pequeña? Gigante. Vieron que justamente se tiene en cuenta eso cuando se Y diseñan las si yo casas. lo pienso, si yo tiro un alfiler caliente en el agua o tiro un cacho de hierro, el hierro grande va a ser más. Va a tener más calor almacenado, claro, pero eso es por esta parte, ¿no? Lo de quién tiene más calor adentro o quién tiene más energía que se puede transferir, por la masa. La masa te dice, pero después sin pensar en la masa, pensando solamente en que el calor pase por ahí. ¿Cuándo pasa más fácil o cuándo pasa? Y va a depender del área. Justamente si vos tenés una casa llena de ventanas, es mucho más difícil de calentar que una casa Sí. con ventanitas o con pura pared. Mientras más ventanas, porque se pierde el calor por las ventanas.
mientras mayor área haya, mayor va a ser la transferencia de calor. Después va a depender de todo. Si tengo ventanas dobles, bueno, va a perder menos calor que si tengo una ventana simple, etcétera, 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 ¿no? Hay más de esas cosas. Al final, lo que termina siendo uno es solo productos. Dice, bueno, cosas que importan para la temperatura. Bueno, si la diferencia de temperatura es más grande, se transfiere más temperatura. Si acá hace 100 grados y acá hace 8, se va a transferir mayor el calor que si hace 100 y acá 99. Si las diferencias de temperatura son cercanas, el calor va a haber menos flujo de calor. Justamente, si el día está fresco, voy a perder menos calor por la ventana. Si el día está fresco. Ahora, si el día está caliente, si el día está fresco, yo tengo la estufa prendida, se va a perder mucho calor por la ventana, porque hay una diferencia mayor de calor. Entonces tengo que prender más fuerte la estufa para que esto se mantenga en equilibrio. Ahora vamos a hacer alguna cuentita con esto. Bueno, van a ver a qué les hablo, justamente con una cuentita. Ahora, me habían dicho, mientras más largo es, se transfiere más difícil. Sí. Y que esto sea grande quiere decir que se transfiere más fácil. Que esto sea chico significa que se transfiere difícil. O sea que el largo va abajo. El largo va abajo. Quiere decir que si esto crece, esto se achica. Toda la potencia que se achica. Si esto es más largo. Y el área va arriba. ¿Por qué? Porque si el área se agranda, esto se agranda. Si esto está arriba, crece el área, entonces la potencia va a ser mayor, va a haber mayor cantidad de calor intercambiado. Y después falta lo que caracteriza el material, que se llama conductividad. Constante de conductividad. Eso, constante de conductividad. Conductividad térmica. Yo se lo digo solamente porque leí el apunte, así que. Buenísimo, buenísimo. No porque lo sepa. Ahora ya lo sabes, ya que lo leíste. Bueno, conductividad térmica, que es lo que caracteriza a los materiales, ¿no? Si miramos en el librito, en el libro, hay diferentes materiales y cada material tiene su conductividad. Por ejemplo, el aluminio tiene una conductividad de 240. El cobre, 390. ¿Vieron que hay cosas, por ejemplo, la garrapiñada, se hacen ollas de cobre? No sé si lo vieron. Pero el maní ese que lo hacen con azúcar, lo hacen ollas de cobre. Parece que el cobre tiene mejor conductividad que el aluminio, y mejor conductividad que el hierro y que el acero. Entonces se hacen mejores ollas con esto, porque si conduce mejor el calor, quiere decir que se calienta más parejo. Si se conduce peor, puedo tener una parte caliente y otra parte fría. En cambio, si es un buen conductor, quiere decir que todo ese calor se va a transferir de manera pareja por todo el material. El cobre es uno de los mejores materiales para ollas, para serpentinas, para ese tipo de cosas. Líquidos, los líquidos también tienen conductividades, ¿no? Los gases, fíjense que tienen conductividad más baja que los líquidos, y los líquidos tienen conductividad más baja que los sólidos. ¿A qué se debe que los gases tengan la conductividad más baja que los líquidos? A que las moléculas están muy separadas y es muy difícil que choquen y transfieran el calor. Muy bien, están muy desordenados, están muy lejos. En los líquidos están un poco más cerca y en los sólidos están pegadas, entonces es más fácil que se transfiera el calor. Pero después hay otros sólidos, como la lana de vidrio, que es un aislante que se usa en los techos, que a pesar de que tienen las moléculas muy juntas, están hechas para que el calor no se transfiera bien. Entonces no vibrarán de esa manera, los electrones estarán más agarrados, depende mucho de qué forma tienen los átomos. Plumas de ganso, bueno, había camperas que se hacen de plumas, ¿saben ustedes? Camperas que se hacen para la nieve y eso, que tienen plumón adentro. Parece que es un gran aislante. Y el hielo también es un gran aislante. Por eso los iglús y los esquimales podían vivir en casas de hielo, a pesar de que hacía mucho frío, la casa de hielo era buena para aislar el calor y mantenerlo adentro. Dependiendo del material, vamos a tener diferentes conductividades. Y las conductividades tienen diferentes tipos de unidades, pero no se preocupen que son más o menos las mismas unidades. Vamos a ver acá el tema de las unidades. Unidades para esto. Yo sé que el resultado tiene que medirse en ¿qué? Joule. Joule sobre segundo. Joule sobre segundo. El resultado puede estar en watts. Entonces, si el resultado tiene que estar en watts, K tiene que tener los watts. Pero fíjense que lo multiplico por el área. Entonces, si yo quiero que me quede solo watts, tengo que dividirlo por la unidad de área, que es metro cuadrado. Y lo multiplico por la temperatura. Entonces, si quiero que me queden watts, tengo que dividirlo por la unidad de temperatura. Pero lo divido por la longitud. Entonces, yo quiero
que me quede en watts, tendría que multiplicarlo por la unidad de longitud. Esto es una posible unidad. Hay otras posibles unidades. Esta unidad es igual que, por ejemplo, a veces ponen por metro Kelvin. ¿Por qué vale poner Kelvin o poner Celsius? Y porque estamos hablando de diferencias de temperaturas. Y cuando es la diferencia, un Kelvin medía lo mismo que un Celsius. En la ecuación que hacíamos antes, que era esta, acá no podíamos poner Celsius, porque acá no hay ninguna diferencia. Tiene que ser sí o sí la temperatura absoluta. Pero como hablamos de diferencias, se podía usar Celsius. Esta es una posible unidad, pero se encuentran de todas las unidades. Se encuentra, a veces le dicen Joule por metro segundo Celsius, o caloría por centímetro segundo Celsius, o caloría por centímetro minuto. O sea, cualquier combinación de esas unidades va a dar, sirve para hablar de conductividades. ¿Qué tiene que pasar? Y tiene que ser watts o joule por segundo, o sea, una unidad de energía, dividido por una unidad de área, multiplicado por una unidad de longitud y dividido por una unidad de temperatura. Esas son las diferentes unidades que puede haber. Igual no se preocupen que nosotros siempre vamos a recibir las conductividades térmicas para calcular cuánto calor se conduce de un lado a otro. La conducción es bastante simple, como les decía, es de lo más normal que hay que tener en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo nada más, porque como les dije, no es lo más importante el ejercicio de esto. Si en el parcial hay un ejercicio de esto, va a ser un ejercicio de reemplazar y hacer la cuentita y nada más. No va a ser un ejercicio raro ni difícil. No vamos a hacer un problema, pero vamos a hacer una cuentita para que se vea esta cuestión de estos ejercicios. Nos quedan 3 minutos de estar en esto. Vamos a hacer esta. La 35 es un poquito complicada. Está buena la 35. No vamos a hacer la 35. Vamos a hacer la que está en el libro mejor. Vamos a hacer la que está en el libro, que es complicada como la 35. La pérdida de energía. Dice, esto lo hacen cuando se construyen cosas, se hace, e incluso se hace para hacer edificios más inteligentes. ¿Escucharon hablar de los edificios inteligentes o los edificios ecológicos? Lo que hacen es buscar materiales en los cuales el calor se mantenga adentro, o que no entre calor de afuera en los lugares cálidos, o que el calor se mantenga adentro en los lugares fríos, entonces que no se consuma mucha energía. Los edificios ecológicos buscan esto, ¿no? Tratar prevenir la pérdida de energía. El aislante térmico está para eso, para gastar menos calefacción. Entonces dice, una habitación con techo de pino que mide 3 metros por 5 metros por 2 metros de espesor, por 2 centímetros de espesor, perdón, techo de pino. Entonces dice 3 metros. Por 2 centímetros de espesor. Tiene arriba una capa de lana de vidrio como aislante con un espesor de 6 centímetros. Es el techo de pino. Y tenemos arriba el sanguchito de lana de vidrio. 6 centímetros más de lana de vidrio. Dice, en un día frío la temperatura dentro de la habitación a la altura del techo es de 20 grados. 20 grados en un día frío. Dice, y la temperatura en el desván arriba de la capa aislante es de 8 grados. Suponiendo que las temperaturas se mantienen constantes con un flujo constante de calor, ¿cuánta energía ahorra la capa de aislante en una hora? Supongo que solo hay pérdidas por conducción. O sea que acá abajo tenemos 18 grados Celsius y arriba tenemos... No, 20. Grados. Sí, 20, perdón. ¿Qué haría sin ustedes? Cualquier cosa haría. No había clases igual. Estaría durmiendo la siesta. Bueno, se va a cortar ahora, a la vuelta lo encaramos, lo pensamos, planteamos la cuenta y nada más, porque no es importante el resto, pero ahora a la vuelta lo miramos. Desconecto y vuelvo a conectar.